Capítulo 17 de LibreOffice, tablas parte 4. En este capítulo veremos cómo realizar cálculos en una tabla de Writer, el editor de textos de LibreOffice, y cómo transformar texto en tablas y tablas en texto. Hola amigos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo, continuando con tablas en Writer de LibreOffice, el editor de textos de LibreOffice, gratuito y de código abierto. Vamos a ver una última cosa para las tablas, un par de cosas. La primera es cómo introducir funciones y hacer cálculos sencillos, pero cálculos dentro de una hoja de cálculo. Perdón, dentro de una tabla como si fuese una hoja de cálculo, pero con muchas más limitaciones que la hoja de cálculo en sí. Vamos a ver, queremos sumar, en este caso, tenemos aquí unas cifras de facturación y queremos sumar estas cifras en una casilla por debajo. Entonces vamos a añadir una fila, ponemos aquí total, vamos a sombrear también la casilla como las demás, perdón, la fila, ahí está. Entonces en esta celda coloco el cursor y aquí quiero añadir la suma de todo esto. Entonces pulsando en este botón suma nos aparece, como vemos, una línea donde nos indica E7, la celda que tenemos con la que estamos trabajando, donde vamos a insertar la fórmula. Un botón desplegable con varias fórmulas para elegir, el botón cancelar y el botón aplicar para aplicar la fórmula. Y una línea de comandos donde aparece igual y la función que estamos utilizando. Esto es similar a las hojas de cálculo, aunque más limitado. El resto de botones casi todos se han desactivado. Entonces ahora yo puedo marcar qué celdas son las que quiero sumar arrastrando con el ratón. Simplemente hago así, selecciono todas estas celdas y aquí me aparece, y en la línea de comandos de arriba también, suma de las celdas entre la E2 y la E6. Entonces ahora con pulsar Enter o este botón de aplicar, aparece aquí el resultado de la suma de las casillas que están por encima. Eso así de fácil. Para sumar entonces unos cuantos números, siempre que tengan el formato adecuado, es muy sencillo. Vamos a ver que también podemos añadir otras funciones, como hemos visto antes. Podemos ir para una casilla determinada, el menú tabla, y aquí fórmula, o con la tecla F2, como viene aquí indicado. Vuelve a aparecernos como antes la línea de comandos y estos botones. Entonces ahora podemos aplicar cualquiera de estas funciones, aunque la verdad es que son pocas. Si lo comparamos con una hoja de cálculo son muy pocas. Podemos ver, aparte de la suma, redondear, porcentaje, raíz cuadrada, potencia. Bueno, aquí no nos ofrece tampoco ayuda de la sintaxis, ni que la sintaxis es diferente a la de la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo tendremos una sintaxis similar o igual a la de Excel, pero aquí no. Y tampoco merece la pena aprenderlo porque si tenemos que hacer alguna operación más, merece la pena ya utilizar una hoja de cálculo y trabajar con esa tabla y luego copiar y pegar la tabla con todos los resultados aquí en el editor de textos para colocarlo en el papel. Pero para una simple operación nos puede servir aquí mismo en el editor de textos. Por ejemplo, si quiero calcular la raíz cuadrada de esta cifra, la de la casilla es 6, pues damos a aplicar y ahí la obtenemos, 256,66. Y poco más para operaciones, como digo, no merece la pena hacer más operaciones que alguna suma o poco más. Fuera de eso, mejor irnos a la hoja de cálculo que explicaremos en vídeos posteriores. Una última cosa que podemos ver como curiosidad y que puede ser útil en algún momento, aunque creo que se utilizará poco, es la de convertir texto a tabla y tabla a texto, que bueno, si se nos da el caso de que encontramos un archivo con datos del tipo CSV, es decir, datos separados por coma, valores separados por coma. O también podemos tener datos separados por tabuladores o por algún otro carácter.
Este tipo de datos se suelen ofrecer para importar en tablas de hoja de cálculo o bases de datos, pero podríamos colocar también esos datos aquí en nuestro editor de textos. Supongamos que copiamos y pegamos o tenemos datos separados por una coma, como podría ser, por ejemplo, cliente Alfredo. No haría falta un espacio entre las comas. La coma es el separador. Aquí podríamos tener José Rodríguez y como ejemplo puede servir. Si yo este texto lo selecciono y voy al menú tabla, puedo convertir texto en tabla. Me sale una ventana, un diálogo donde tengo que indicar cuál es el carácter separador entre celdas, que va a ser en este caso la coma, que es la que está aquí señalada. Podríamos tener un encabezado que fuera diferente o no, para tratarlo de una forma distinta. Y podríamos darle incluso bordes y autoformatos, por ejemplo, alguno de los que vimos el capítulo anterior. Vamos a elegir este mismo y se nos forma una tabla con los datos que le hemos dado. Como digo, esa forma de no es habitual escribir, no es propio escribir los datos separados por una coma, sino que es una forma de exportación de algunos programas como son hojas de cálculo o bases de datos que te dan los datos separados de esa forma, y de esta forma se pueden importar o copiar aquí y transformar en una tabla, con lo que quedarían mucho más manejables y fáciles de leer. También tenemos la operación inversa, que es seleccionando la tabla, convertir tabla a texto. Me dice qué separador vamos a utilizar entre celda y celda. En este caso vamos a utilizar tabuladores. Bueno, ha habido un problema y es que nos hemos quedado sin los datos de arriba. Veamos. Volvemos a convertir tabla en texto. Utilizamos los tabuladores y efectivamente no aparecen los datos de arriba. Podríamos también ver cómo queda una tabla donde los datos están separados por tabuladores, que podría ser un caso como por ejemplo el que tengamos ya organizados nuestros datos de forma que se colocan en columnas, como vimos en el capítulo de tabulaciones. En el caso de que tengamos separados por tabulaciones estos datos, podríamos seleccionar y transformar esto en una tabla. Ahora tendremos los datos separados por tabuladores, ya nos lo está indicando ahí. Pero como tenemos varios tabuladores, nos está creando unas columnas vacías, puesto que he insertado dos tabuladores seguidos para que quedaran colocados en su sitio. Bueno, esto no tiene mayor importancia, puesto que estas columnas se pueden eliminar sin mayor problema y puedo trabajar ya con la tabla. Pero volviendo a lo de antes, vemos como esta función no trabaja correctamente. Tabla a texto separados por, queremos que lo separe por tabuladores, vamos a pedirle que nos lo separe esta vez en con punto y coma. Y esta vez sí funciona bien. Sin embargo, si lo intentamos con tabuladores, antes nos funcionó mal y ahora sin embargo parece que no ha ido mal. Si bien es cierto, sí, ha ido bien. Salvo la primera línea donde están separados, como vemos, por un espacio pero no por un tabulador, puesto que el tabulador se representa así con una flecha. Luego hay algún pequeño defecto en la función de la aplicación. Pero sí que podemos hacerlo separando los datos con otro
carácter que nos puede servir para exportar estos datos e importarlos en otra aplicación, como puede ser base de datos u hoja de cálculo. Y nada más por este vídeo. Seguimos con más cosas del editor de texto en el próximo vídeo. Gracias y un saludo. Hasta luego.